Hola, buenos días. Yo soy Daniel Aguilera y voy a presentar los conceptos clave de la lectura en deliberación técnica y buena deliberación en la ética aristotélica de René Alejandro Farieta. Y bueno, el primer concepto que nos presenta el autor es deliberar. La deliberación es el proceso psicológico que conduce a la decisión para llevar a cabo una acción determinada. Entonces nos dice que el punto final de una deliberación es una decisión y donde esta decisión lleva a una acción y donde no todas las acciones exitosas que logres son decisiones moralmente correctas. Entonces también Aristóteles nos plantea que para que podamos valorar una decisión tiene que haber forzosamente un agente externo para que se pueda valorar moralmente y y en este texto nos presentan dos tipos de ética, que eso fue un poco que no me quedó claro y que lo tuve que investigar por mí mismo, que primero te das cuenta que es un texto para no iniciantes porque ya te habla de éticas de primero aristotélicas que no te explica nada de eso y lo tuve que investigar un poco, que bueno, ya tenía las bases que habla sobre la felicidad en su mayor plenitud y cómo es una actividad racional conforme del alma y que conforme a la virtud. De eso habla la ética aristotélica y nos presenta dos de sus más grandes obras, que es la Ética Eudemia y la ética nicomaquia, que yo principalmente pensé que eran corrientes de pensamiento, pero descubrí que eran obras de Aristóteles. Y en una define la felicidad como una vida virtuosa y enfatiza en la amistad. Y la otra, que es la nicomaquia, es una obra más madura que está elaborada por su hijo, Nicomaquio o algo así, y que considera la felicidad como una actividad racional conforme a la virtud, como lo que conocemos de la ética aristotélica. Entonces, y bueno, y habla mucho de estas obras y el autor dice que habla de estas dos obras porque la diferencia principalmente es en el énfasis que le da a ciertas cosas en cada una de sus obras, más que haya una diferencia real en el contenido. Entonces, en el autor, en el primer tema, nos dice que la deliberación, entonces, pues podemos verlo como una actividad que tiene el fin llevar a cabo una acción, pero solamente el que va a llevar a cabo esa acción es el quien delibera. Y solo podemos deliberar lo que depende de nosotros. Este, y que también no necesariamente para una acción y la deliberación no están intrínsecamente relacionadas, ya que puede haber una acción sin deliberación previa o una deliberación que no lleve a ninguna acción. Y también nos dice en la ética nicomaquia, o N, que aparte de las cosas que no controlamos, hay cosas que no podemos deliberar acerca de o que no vale la pena, porque como las cosas eternas, la naturaleza o la suerte, ya que no vale la pena porque o no desemboca en una acción o sería más una indagación. Y también nos dice que si no viene del humano o no proviene del intelecto o de la razón, como yo lo veo, este, pues no vale la pena deliberar acaso. Y aquí hay un pasaje que también me generó dudas, porque dice, en caso de que uno pudiera llamar a la imaginación un tipo de intelección, en efecto, muchos siguen su imaginación en contra de su conocimiento. Así como de los demás animales no hay intelección ni razonamiento, sino solamente imaginación. Entonces, la verdad aquí me quedé un poco confuso porque habla de que estas dos están conectadas, pero luego que no es una sin la otra, entonces ¿cómo puede haber intelecto sin imaginación? Y si dice que es una forma de intelecto. Entonces esa parte la verdad no la entendí. Luego también en el segundo tema ya habla sobre que la deliberación no se delibera sobre el fin, sino cómo conduces al fin. Y el fin es aquello que pretendes alcanzar por medio de la deliberación. Entonces se convierte en entonces encontrar ese camino hacia el fin y siempre te liberas con vista a ese fin, a algo determinado. Entonces yo lo veo como la meta y el camino para llegar a ella y la deliberación es el proceso mental que llevamos a cabo para decidir qué tipo de camino tomas y entonces al fin de cuando termines de deliberar radicas en una acción moral después de que deliberaste y tomaste una decisión. Por ejemplo, un ejemplo que pone mucho es el médico que tiene como fin curar, pero no decide si debes o no curar, sino más bien cómo el curar. Y también estas deliberaciones no son solo una, sino que haces pequeñas deliberaciones que son como las bifurcaciones en el camino a tu meta. Y esto Aristóteles lo denomina como deliberaciones intermedias.
Y el fin del proceso deliberativo es lo que determina si la acción se llevó de manera a cabo satisfactoria o no. Entonces, luego pasa algo que me causó más dudas, que fue la deliberación técnica, que a lo poco que entendí habla sobre la, bueno, por un pasaje que sobre el técnico solamente delibera sobre la manera de construir el artefacto, pero solamente el usuario del artefacto es el que evalúa qué tan funcional es. Y así, y también habla sobre deliberación no técnica o moral, que a lo que poco que entendí es básicamente qué tan útil o no es en la deliberación técnica o qué tan bien visto o no es en la deliberación moral. Y en conclusión creo que estas deliberaciones son la base de la ética como acción y es la base de la razón y en general de la inteligencia, y yo considero que puede verse como la destreza del poder hacer deliberaciones porque gran parte de tus decisiones es alcanzar un fin y no simplemente guiarte por lo instinto o lo involuntario o la suerte. Por eso creo que esta lectura es importante, porque para eso somos quizá inconscientes de todo lo que le ponemos nombre y apellido para que notemos que esté ahí y podamos pues verlo sin que y podemos notar que desde hace milenios pues estamos presentes sobre este tipo de juicios.